el de L1, la derecha de la línea media, teníamos que el estómago tiene un borde derecho, que es la curvatura menor, y un borde izquierdo, que es la curvatura mayor. Ahora, el estómago tiene una porción vertical y una porción horizontal. Ahora, las porciones del estómago se dividen en... Primero tenemos que ver, antes de eso, que la unión del esófago con el estómago, en la unión del borde izquierdo del esófago con la curvatura mayor hay un ángulo, ¿no? Ese ángulo se conoce como el ángulo de His, ¿no? Si trazamos una línea horizontal, desde ahí para arriba, lo que tenemos es el fondo del estómago. Y la porción que sobresale más por fuera se conoce como la tuberosidad mayor del estómago. Lo que se encuentra por debajo de la línea es el cuerpo del estómago. Y vamos a ver que a nivel de la unión de la porción horizontal con la porción vertical, no sé quién me está hablando por Facebook, ya, no molestes. Entonces tenemos que a nivel de la unión en la curvatura menor tenemos otro ángulo que es la incisura angularis. Y si trazamos una horizontal o una línea un poco diagonal, divide el cuerpo del antro, ¿no? Y la porción que sobresale en la unión de la porción vertical con la porción horizontal se conoce como la tuberosidad menor del estómago. Entonces, ahora en la constitución anatómica primero tenemos una capa más externa, que es la serosa, que envuelve al estómago por sus dos caras, por sus dos paredes, y vamos a ver que de ahí salta a los otros órganos, ¿no? Y va a formar los epíplones. Entonces tenemos el estómago, el hígado, el vaso y el colon, el diafragma. Tenemos, miren, el peritoneo cubre, ¿no?, al estómago y de ahí salta, ¿no?, al hígado, y se conoce como el epiplon menor o epiplon gastrohepático, que tiene sus porciones. La más interna es la porción condensa, la pars condensa porque contiene ramos nerviosos, arteriales y tejido adiposo. La parte media se conoce como la pars flácida, es más transparente. Y en el extremo derecho tenemos que se condensa formando el ligamento hepatodenal por donde discurren los vasos que van hacia el hígado, ¿no?, el pedículo hepático, ¿no? Ahora, eso era hacia el hígado. Hacia abajo el peritoneo salta, desciende y de ahí regresa hasta el colon transverso y forma lo que se llama el epiplon mayor, el delantal epiploico o el epiplon gastrocólico, ¿no? Luego vamos a ver que de ahí el estómago también hacia el vaso emite un epiplon, que es el epiplon entre el estómago y el vaso, ¿no?, el gastroesplénico. Eso era lo más resaltante en lo que es la capa serosa del estómago. Y ahora pasamos a la capa muscular. El estómago tiene fibras de tres tipos. Tiene fibras longitudinales externas, como ven aquí, longitudinales externas. Tiene fibras circulares medias, como se ven aquí, ¿no?, circulares medias, aquí se ve más bonito. Y tiene una capa oblicua interna, miren aquí por dentro. Ahora, de esta capa oblicua interna hay unas fibras que se desprenden y rodean más o menos la unión del esófago con el estómago y forman lo que se llama la corbata suiza, ¿no?, o la asa de Jefferson. O si no, también le pueden decir asa de Willis o corbata de Helvetius, cualquiera de esos nombres. Corbata suiza nada más, para que recuerden. Entonces aquí en este grafiquito se observa mejor, miren, rodea a la unión esófago-gástrica e interviene en el sistema antirreflujo que hay. Luego vamos a hablar de eso. Y recuerden que entre las capas musculares tenemos que ver el plexo mientérico, ¿no?, el de Auerbach. Pero eso es histológico, ¿no?, pero se encuentra ahí. Seguimos. Luego tenemos una capa submucosa antes de ver la mucosa. Y recuerden que en la capa submucosa está el plexo submucoso, el de Meissner, que no lo vamos a ver en la disección. Y en la mucosa es importante, tienen que recordar el color. Tiene un color blanco mate o rosado, importante para cuando lo vean en sus endoscopías. Las calles gástricas, miren estos pliegues que se forman de la mucosa, forman como unas calles gástricas. Hay una zona importante a nivel de la curvatura menor y que se conoce como el canal gástrico, que es la zona por donde discurren los líquidos, mencionan. Y la parte de la mucosa, por dentro del ángulo His, recuerden que aquí es el ángulo His, la mucosa que resalta por dentro se conoce como la válvula de Gubarov, ¿no?, que interviene en todo el sistema antirreflujo, que ya lo vamos a ver. Y miren aquí como en la unión esófago-gástrica, como los pliegues del esófago
se van notando, ¿no? Esa es la roseta esófago gástrico que menciona. Importante, miren, para cuando vean sus endoscopías, miren las calles gástricas cómo se forman, ¿no? Por pliegues estos de mucosa. Esta es una a nivel del cuerpo, una endoscopía, una toma, y esta es una a nivel del antro, ¿no? Ahí al fondo está el píloro, ¿ven? Seguimos. Ahora, el sistema antirreflujo, el del que les quería hablar, es el sistema que impide que los elementos cuando llegan al estómago regresen hacia el esófago. Está formado por elementos esófago-gástricos y elementos extragástricos. Ahora tenemos aquí un esófago-estómago, un pedazo de estómago del diafragma, y vamos a ver que dentro de los elementos esófago-gástricos tenemos un esfínter esofágico y el esfínter cardial. Estos no han sido probados microscópicamente, pero siempre se mencionan en los libros, ¿no? Así lo menciona Casiray. Tenemos que dentro de los elementos esófago-gástricos viene ¿quién? ¿Se acuerdan? Estas fibras que venían de la capa oblicuo interna y daban la vuelta. Sí, la corbata suiza, ¿no? O la asada de Jefferson. Otro elemento más es el ángulo de His. El ángulo de His interviene en el sistema antirreflujo porque cuando se llena el estómago, como que disminuye el ángulo y como que fluye la luz del esófago. Y también interviene la válvula de Gubarov, ¿se acuerdan que es la mucosa que está por dentro del ángulo de His? Y la roseta mucoesofágica, ¿no? Le dije los pliegues que se formaban acá en la unión esófago-gástrica. Seguimos. Dentro de los elementos extragástricos tenemos, bueno, por aquí es la peronesis endotorácica, por aquí el peritoneo. Tenemos el mismo hiato esofágico, interviene también en este sistema. Y hay unas fibras, miren aquí, que vienen desde el tórax y entran también al abdomen, que es la lámina de Leimer-Bertelli, que se fija a la unión del esófago con el estómago, hasta aquí nomás llega, ¿no? Mencionan que está dentro de toda la parte del esófago torácico e ingresa también a la porción abdominal. Y finalmente, importante también el ligamento frenogástrico, ¿no? Que contiene tejido, un poco de tejido adiposo y que sostiene al estómago, en esta zona lo jala hacia el diafragma. Por eso cuando hacen algunas reconstrucciones, ¿no? Siempre le ponen un punto aquí a nivel del fondo gástrico y el diafragma, ¿no? Para tratar de reconstruir el ligamento frenogástrico y tratar de contribuir al sistema antirreflujo. Entonces, recuerden, hay un sistema, todo esto es un poco complejo, lo he tratado de simplificar para que lo entiendan. Y eso es importante para cuando vean las hernias del hiato esofágico, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? La hernia del hiato es cuando el fondo gástrico, una parte del estómago, se hernia, ¿no? A través del hiato esofágico y pasa hasta el tórax, ¿no? ¿Se acuerdan? Miren, si el fondo gástrico pasa, se va a ubicar en el tórax y le van a encontrar ¿dónde? ¿Se acuerdan que el esófago se veía por el lado izquierdo del mediastino en dos triángulos, ¿no? Se va a ubicar en el triángulo esofágico inferior o triángulo de Truesdale. La reparación de esto se hace mediante una cirugía, ¿no? Se reseca, se vuelve a colocar el estómago en su sitio y se trata de crear otro esfínter, ¿no? De fijarlo para evitar el reflujo y le dan la vuelta al fondo gástrico, le forman como un esfínter alrededor del esófago. Se llama funduplicatura, ¿no? Miren aquí, esta es una foto intraoperatoria, ¿no? Donde le han dado la vuelta al fondo gástrico alrededor del esófago y le han puesto unos puntos. Bueno, eso sería todo. En un rato hago lo que es irrigación, que es lo que seguro están esperando. Así que nos vemos. Ya saben, prohibido el ingreso, entren a la sala C y pónganle me gusta. Nos vemos. Chao.